mi tía se invita a nuestro viaje a Disney. A pesar de que nadie la quiere allí. Yo, de 28 años, siempre he sabido que mi familia es un poco complicada, pero si hay alguien que se lleva el premio a la persona más problemática, esa es mi tía Clara. Clara tiene 46 años y es la hermana menor de mi mamá, aunque no podrían ser más diferentes. Mi mamá es una de las personas más empáticas y generosas que conozco, siempre preocupada por el bienestar de los demás. Clara, en cambio, es la personificación del egoísmo. Desde que tengo memoria, todo lo que hace es manipular a las personas a su alrededor para conseguir lo que quiere, sin importarle a quien tenga que pisotear en el camino. A lo largo de los años, Clara ha desarrollado una molesta costumbre, aparecer de repente en nuestras vacaciones familiares sin que nadie la haya invitado. La primera vez que lo hizo, mis padres estaban demasiado sorprendidos como para decir algo, pero con el tiempo, esto se volvió algo constante. Lo peor es que, cuando llegaba, actuaba como si todo girara en torno a ella. Nunca ha sido de ofrecerse a pagar nada, siempre se queja de cualquier detalle, por insignificante que sea, y, al final, lo único que logra es arruinar la experiencia para todos. Después de varios incidentes en los que Clara convirtió nuestras vacaciones en auténticas pesadillas, mis padres y yo acordamos que no la invitaríamos más. Había sido un acuerdo tácito, pero todos estábamos de acuerdo en que lo mejor era mantenerla al margen de estos eventos. El problema es que parece que Clara no recibió el mensaje, o simplemente no le importó. Este año, habíamos planeado un viaje especial a Disney. Era un viaje que mis padres, mis dos hermanos y yo habíamos soñado durante mucho tiempo. Ahorramos durante años para hacerlo realidad y estábamos emocionadísimos. Todo parecía ir viento en popa, hasta que, 2 semanas antes de partir, recibimos una llamada de Clara. Nos dijo, con todo el descaro del mundo, lo emocionada que estaba de unirse a nosotros en nuestro viaje a Disney. Nadie la había invitado. Claramente, alguien en una reunión familiar debió haber mencionado el viaje por accidente, y Clara, fiel a su estilo, no tardó en colarse en nuestros planes. No tuvimos el valor de decirle que no, porque Clara tiene un talento especial para hacer que te sientas culpable. Es experta en manipular emocionalmente a los demás, y con solo una llamada, ya estaba insinuando que le hacía falta pasar tiempo en familia y que siempre se sentía sola. Ninguno de nosotros quería lidiar con el drama que seguramente se armaría si la rechazábamos. Así que, en lugar de confrontarla, la dejamos creer que todo estaba bien, pero internamente sabíamos que este viaje estaba a punto de convertirse en otro desastre. A lo largo de los años, la relación con mi tía Clara se ha ido deteriorando debido a su comportamiento. No es solo que se cuela en nuestras vacaciones, sino que siempre ha encontrado la manera de poner sus intereses por encima de los demás. Recuerdo claramente un incidente hace 2 años, durante el cumpleaños de mi mamá. Mi madre había organizado una pequeña reunión en su restaurante favorito. Estaba muy emocionada, había reservado todo con anticipación y planeado cada detalle. Pero, cuando llegó Clara, todo se vino abajo. Clara decidió que no le gustaba el lugar que mi mamá había escogido y, sin pensarlo 2 veces, empezó a insistir en que fuéramos a su restaurante favorito. Lo repitió tantas veces que mi madre, cansada de lidiar con ella, terminó cediendo solo para evitar una escena. Al final, Clara hizo lo de siempre, logró lo que quería, mientras mi mamá pasó su propio cumpleaños en un lugar que no le gustaba, incómoda y decepcionada. Este tipo de situaciones han sido constantes con ella. Clara también tiene la costumbre de pedir dinero prestado, pero nunca lo devuelve. Más de una vez ha acudido a mis padres con historias trágicas sobre problemas financieros y cómo no tiene a nadie más que la ayude. Mis padres, con su gran corazón, siempre le han dado dinero, pero nunca ven un centavo de vuelta. Al final, siempre nos quedamos con la misma sensación de haber sido manipulados. Con estos antecedentes, sabíamos que nuestro viaje a Disney no sería diferente. Apenas unos días después de que Clara nos avisara que se uniría al viaje, comenzaron sus exigencias. Empezó a llamar a mi madre casi a diario, pidiéndole todo tipo de favores. Primero, quería que le reserváramos una habitación en el mismo hotel que nosotros, porque le era más conveniente. Luego, sugirió que le consiguiéramos entradas VIP para evitar las largas filas en los parques, como si eso fuera algo fácil de conseguir. Mi madre, tratando de evitar confrontaciones, le dijo que intentaría hacer lo que pudiera, pero yo podía notar que estaba agotada. Cada llamada de Clara solo añadía más tensión al ambiente. El colmo llegó cuando Clara insinuó que mi mamá no la apoyaba lo suficiente como hermana y que su participación en el viaje era lo mínimo que merecía después de todo lo que había hecho por nosotros. ¿Qué había hecho Clara por nosotros? Solo recuerdo años de manipulación y quejas constantes. Pero, claro, ella tiene una habilidad increíble para darle la vuelta a la situación y hacerte sentir que tú eres el malo. No puedo evitar sentir que esta vez es diferente. Estoy harto de que Clara arruine todo lo que hacemos. Es obvio que está manipulando a mis padres, como siempre, y parece que no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero, ¿y si esta vez sí hago algo? Estoy pensando seriamente en confrontarla antes del viaje. Si lo hago, tal vez evitemos que nuestras vacaciones se conviertan en otro desastre.
pero por otro lado, la confrontación podría empeorar todo. Entonces, me pregunto, ¿sería una locura decirle que no puede venir? ¿O simplemente deberíamos aguantarla como hemos hecho siempre? ¿Soy el malo por querer que Clara no venga a nuestras vacaciones? Actualización 1. El día antes del viaje, cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, ocurrió lo que menos esperábamos. Clara apareció en nuestra casa sin avisar, con sus maletas en mano. Ni siquiera había llamado para preguntar si podía quedarse, simplemente asumió que, como éramos su familia, podía llegar cuando quisiera. Mi mamá y yo nos quedamos en shock. Apenas cruzó la puerta, empezó a comportarse como si todo estuviera bajo su control. Nos informó que se quedaría con nosotros esa noche para salir todos juntos al día siguiente. Ni siquiera fue una pregunta, fue una afirmación. Y para rematar, ni se molestó en agradecer que la dejáramos quedarse. No perdió el tiempo en empezar con sus quejas habituales. Dijo que nuestra casa era más pequeña de lo que recordaba, y luego, con tono despectivo, comentó que esperaba que el hotel en Disney al menos estuviera a la altura. Ni siquiera habíamos reservado su habitación. Pero lo peor estaba por venir. Durante la cena, empezó a comportarse como si ella hubiera organizado todo el viaje. Se dedicó a dar órdenes y sugerencias no solicitadas sobre qué parques debíamos visitar primero, a qué atracciones teníamos que ir y, por supuesto, cuáles deberíamos evitar porque no valían la pena. Todo, claro, desde su perspectiva, como si el viaje entero hubiera sido planeado en torno a sus preferencias. No soportaba verla tomar control de nuestras vacaciones, pero traté de mantener la calma. No quería arruinar la noche antes del viaje, aunque sabía que su presencia ya estaba contaminando el ambiente. Fue entonces cuando soltó el comentario que me hizo explotar. Clara, con su tono sarcástico habitual, dijo, espero que este viaje sirva al menos para que se divierta tu mamá. Pobre, casi nunca la sacan a pasear. Lo dijo como si mis hermanos y yo no hiciéramos nada por nuestra madre, como si Clara fuese la hija ejemplar que siempre estaba ahí para ella. En ese momento, sentí una mezcla de ira e impotencia. No podía creer que estuviera diciendo eso, sabiendo perfectamente todo lo que habíamos planeado para este viaje. No aguanté más. De repente, las palabras salieron de mi boca sin pensarlo demasiado. Clara, nadie te invitó a este viaje. No entiendo por qué sigues comportándote como si todo esto fuera para ti. Hubo un silencio absoluto en la mesa. Mis padres me miraron sorprendidos, y Clara, fiel a su estilo, se hizo la víctima en cuestión de segundos. Solo quería pasar tiempo con ustedes, siempre me dejan de lado, dijo, con los ojos llenos de lágrimas falsas. El cambio de actitud fue tan rápido que casi me mareó. Ahora, de pronto, nosotros éramos los crueles que la ignorábamos y no la incluíamos en nada. Ya no sabía si reír o llorar. Mi mamá, que hasta ese momento había estado en silencio, finalmente habló. Se notaba lo incómoda que estaba, pero al mismo tiempo, parecía que también había llegado a su límite. Clara, creo que deberías reconsiderar venir con nosotros, dijo con voz firme. Jamás había escuchado a mi madre hablarle así a su hermana. Por un momento, pensé que Clara entendería el mensaje y daría un paso atrás. Pero no. Clara se levantó de la mesa, indignada, y con el drama que solo ella sabe hacer, dijo que éramos unos ingratos, que siempre había estado ahí para nosotros y que lo único que quería era pasar tiempo en familia. Antes de salir furiosa de la casa, nos lanzó una última mirada llena de desprecio y nos dijo que lamentaríamos haberla tratado así. Pensamos que habíamos logrado lo imposible, que Clara había entendido finalmente que no era bienvenida. Con esa escena dramática, todos nos fuimos a la cama pensando que, al menos, el día siguiente sería más tranquilo, y que podríamos disfrutar de nuestro viaje sin más interrupciones de su parte. ¿Pero realmente nos habíamos librado de ella? Aún quedaba por ver. Actualización 2. Después del drama de la noche anterior, estábamos convencidos de que Clara se había dado por vencida y que, finalmente, podríamos disfrutar de nuestras vacaciones sin su presencia tóxica. Nos equivocamos por completo. A la mañana siguiente, cuando llegamos al aeropuerto, allí estaba ella. Clara había comprado su propio boleto de avión y ya estaba esperando en la puerta de embarque, como si nada hubiera pasado. La vi desde lejos, hablando con una empleada de la aerolínea y sonriendo como si estuviera a punto de embarcarse en unas vacaciones de ensueño. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mamá me miró, visiblemente incómoda, pero no dijo nada. Lo mismo pasó con mi papá. Ninguno de los dos quería comenzar el viaje con una confrontación en público. Al vernos, Clara nos saludó con una sonrisa exagerada y un tono condescendiente. Qué bueno que al final decidieron dejarme venir. Sabía que no podrían dejar a su tía favorita fuera de un viaje tan importante. Mi padre la ignoró y se adelantó al mostrador sin decir una palabra, pero yo estaba hirviendo por dentro. Clara seguía con su actitud pasivo-agresiva, lanzando comentarios envenenados durante todo el proceso de embarque. Supongo que este será uno de esos viajes donde tengo que organizarlo todo, ya que nadie más parece tener idea de lo que está haciendo, dijo en voz alta, asegurándose de que todos le escucharan. Durante el vuelo, se las arregló para hacer todo lo posible por incomodarnos.
Se quejaba del servicio, de los asientos, del ruido, y hacía comentarios como no sé cómo pueden viajar en clase económica, yo siempre voy más cómoda. Y claro, cada vez que mis padres trataban de ignorarla, ella insistía en que estaba siendo injustamente tratada y que lo único que quería era ser parte de la familia. Era increíble cómo conseguía darle la vuelta a la situación para hacer parecer que el problema éramos nosotros. Cuando finalmente llegamos a Disney, las cosas no hicieron más que empeorar. Desde el momento en que pusimos un pie en los parques, Clara se quejaba absolutamente de todo. Este clima es insoportable, decía, a pesar de que sabíamos que el clima en Florida sería caluroso. Las filas son interminables, deberíamos haber conseguido entradas VIP, añadió, como si no supiera que habíamos hecho todo lo posible para tener una buena experiencia sin gastar miles de dólares en beneficios adicionales. Y lo más irritante, intentó colarse en varias atracciones alegando que tenía problemas de salud, algo completamente falso. Quería saltarse las filas como si fuera una celebridad. Lo peor de todo ocurrió cuando estábamos en una de las tiendas dentro del parque. Mi padre y yo estábamos mirando souvenirs cuando Clara, de repente, intentó usar la tarjeta de crédito de mi papá para hacer una compra enorme sin su permiso. Cuando mi padre se dio cuenta, la confrontó inmediatamente. Clara, ¿qué estás haciendo? No puedes usar mi tarjeta sin permiso, le gritó, visiblemente enfadado. Pero Clara, en lugar de disculparse, reaccionó de la manera más exagerada posible. ¿Cómo me puedes tratar así? Soy tu familia, ¿acaso no tengo derecho a que me ayudes un poco? Era tan absurda su actitud que no sabía si reírme o seguir enfadado. Se había convertido en una escena bochornosa, justo a la entrada de uno de los parques más concurridos de Disney. La gente alrededor comenzó a mirarnos. Clara levantaba la voz y hablaba como si fuera la víctima de una enorme injusticia, pero fue en ese momento cuando mi madre, quien normalmente evita el conflicto a toda costa, perdió la paciencia de una vez por todas. Clara, le dijo en tono firme, esto es inaceptable. No podemos seguir tolerando este comportamiento. Has estado manipulando y aprovechándote de nosotros durante años, y esta es la última vez que lo permitimos. No quiero que vuelvas a acompañarnos en ningún viaje familiar. Nunca había visto a mi mamá hablar así, pero se notaba que estaba harta. Clara, como siempre, intentó salvar la situación con su papel de mártir. No puedo creer que me estén tratando de esta manera, soy su hermana, su familia, ¿así es como me pagan todo lo que he hecho por ustedes? Pero esta vez, nadie se lo creyó. Mi padre y yo nos mantuvimos firmes, y mi madre simplemente le dio la espalda, cansada de sus manipulaciones. Clara, furiosa, arrojó los souvenirs que tenía en la mano al suelo y salió del parque, visiblemente humillada. Esa fue la última vez que la vimos durante el viaje. No volvió a contactarnos, no regresó al hotel, y sinceramente, fue un alivio. El resto de las vacaciones, aunque con el sabor amargo de su presencia inicial, fue mucho más relajado sin ella alrededor. Pero claro, conociendo a Clara, sabíamos que esto no sería el final de la historia. Actualización 3. Creo que esta será mi última actualización. Bueno, han pasado unas semanas desde el viaje, y aunque estábamos felices de haber terminado las vacaciones sin más incidentes, sabíamos que con Clara nada termina tan fácilmente. No tardamos mucho en enterarnos de la última jugada de mi tía. Al regresar a casa, empezamos a recibir llamadas de varios familiares preguntando qué había pasado en Disney. Clara había estado contando una versión completamente distorsionada de los hechos, haciendo parecer que nosotros éramos los villanos de la historia. Según su relato, la habíamos invitado al viaje solo para luego humillarla y dejarla sola en Disney, en un acto de crueldad y desprecio. Incluso había llegado a decir que la habíamos abandonado sin dinero ni recursos, obligándola a sobrevivir sola en los parques como si fuera una especie de víctima trágica. Sus exageraciones eran dignas de una telenovela. Tu tía está devastada, nos decía una prima. Dice que la dejaron sin hotel y que la hicieron sentir como si no fuera parte de la familia. Lo que Clara no contaba, obviamente, es que se había presentado sin invitación, que intentó usar la tarjeta de crédito de mi padre sin permiso, y que, al final, fue ella quien decidió irse cuando ya no pudo controlar la situación. Sabíamos que estaba manipulando la historia, pero lo que no esperaba era que la mayoría de la familia ya conocía su comportamiento de años. Aunque Clara intentaba vender su versión, muchos no le creyeron. De hecho, varios de nuestros familiares estaban hartos de sus constantes mentiras y manipulaciones, y comenzaron a tomar distancia de ella. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.